Bueno, vamos a hablar sobre el cuadernillo de nociones de contabilidad. Vamos a hacer un resumen muy breve sobre las primeras 5 unidades, bloques que van para el primer examen. Una aclaración, recomendamos que no se guíen solamente por este video, sino que estudien por el cuadernillo y cualquier duda o consulta la efectúen con sus profesores. Bueno, empezamos por el primer bloque, sobre ecuación patrimonial y patrimonio neto. Algo que deben tener en cuenta es la diferencia entre las cosas y los bienes. Las cosas son todas aquellas que se pueden, son aquellos materiales que tienen un valor y que se pueden tocar. Los bienes no solamente son las cosas, sino también todas aquellas que no se pueden tocar o materiales y que están sujetos a un valor. Cuando hablamos de patrimonio, ya sea para una persona física o jurídica, decimos que el patrimonio está compuesto por todos los bienes que posee esa persona menos las deudas que ha contraído. Al ser una resta, decimos que no solamente es un patrimonio, sino un patrimonio neto. Para una empresa, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. El activo se entiende por activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, la empresa ha adquirido un bien y controla los beneficios económicos de ese bien, ya sea material o inmaterial, con valor de uso o valor de cambio. Valor de uso se refiere al uso que le da la empresa en una actividad generadora de ingresos, una actividad productiva. Respecto del valor de cambio es cuando la empresa o organización puede cambiar ese activo por otro activo, puede utilizarlo para cancelar una deuda o también puede distribuirlo entre sus propietarios. Esa es la definición de activo. El pasivo se conoce como cada vez que debido a un hecho ya ocurrido, el ente o la organización en este caso está obligado a entregar un activo o prestar servicios a otra persona, ya sea física o jurídica, por una obligación que han contraído y cuando dicha obligación es ineludible o que es altamente probable que lo sea. También que posee fecha de vencimiento y que esa fecha está determinada o que es determinable. ¿Qué quiere decir? Que si bien no está fija o está escrita, a partir de otra concepción o otro concepto se puede determinar dicha fecha. Entendemos por patrimonio neto el aporte de los propietarios y los resultados acumulados. Aporte de los propietarios entendiendo como los aportes que realizaron cuando se constituyó la sociedad, así como los que van realizando a medida que va transcurriendo el ejercicio económico. Y los resultados acumulados son todas aquellas ganancias y pérdidas que va acumulando la organización con el transcurso del tiempo, así como también todas aquellas ganancias que ha reservado, que son sus reservas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Vamos a hablar de ecuación patrimonial estática y dinámica. Estática es la que conocemos como cuando el patrimonio neto es igual al capital, o podemos decir que activo menos pasivo es igual al capital. Es dinámica cuando se le agregan las ganancias y las pérdidas. ¿Por qué? Porque aquí es el concepto de dinámico, porque va variando con el transcurso del ejercicio económico, es decir, el periodo por el cual va realizando las registraciones de las operaciones en la empresa. Entonces, activo menos pasivo es igual a capital más ganancia menos pérdida. Esa es la dinámica, y la estática es activo menos pasivo es igual a capital. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un capital inicial y un capital contable? Cuando la organización se constituye, cuando inicia por primera vez, decimos que el capital es el patrimonio neto de inicio de la organización. Es el primer capital con el cual los socios o asociados han aportado a la organización para constituirla, para que pueda llevar a cabo sus actividades productivas. Con el transcurso del tiempo, ese capital contable, ese patrimonio neto va variando, ya sea por los aportes que va realizando la organización, que va realizando los socios de la organización, o porque van sumando ganancias netas de lo que van obteniendo durante el periodo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el bloque 2, que trata sobre movilidad patrimonial. Primero, lo que hay que aclarar es que tenemos distintos tipos de variaciones en el patrimonio neto. Variaciones que pueden ser cuantitativas o cualitativas.
las variaciones cuantitativas, perdón, las cualitativas primeras son aquellas que no se modifican en cantidad del patrimonio neto, pero sí en su composición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el patrimonio neto es de 100, hay una variación, no va a cambiar el número, va a seguir siendo 100, pero lo que cambia es la composición, cómo está compuesto. Puede ingresar un bien y salir otro, por ejemplo, ¿no? Pero no cambia la cantidad. También se le denomina, el principal nombre son variaciones permutativas. Por el otro lado, las cuantitativas, las variaciones cuantitativas son aquellas en las que el patrimonio neto se modifica la cantidad de ese patrimonio neto. En el ejemplo anterior, si el patrimonio neto es de 100, hay una variación que hace cambiar al patrimonio neto y pasa a formar, por ejemplo, de 100 a 150, o puede ser menos, una reducción de 100 a 50, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de variaciones se denominan variaciones modificativas. Y así como tenemos variaciones permutativas o cualitativas y variaciones modificativas o cuantitativas, tenemos una combinación de ambas que se llaman operaciones mixtas. Bien, ahora vamos a hablar sobre las operaciones permutativas, cuáles son todas sus posibilidades. La primera es cuando un activo aumenta y a su vez un activo disminuye por el mismo importe. Un ejemplo sería una compra de mercaderías de contado. Ingresa mercaderías, un activo, y sale otro activo que es el efectivo. Entra un activo por un valor y sale otro activo por otro mismo valor. Otro ejemplo de operaciones permutativas son cuando aumenta el activo y a su vez aumenta el pasivo por un mismo importe. Siguiendo el ejemplo de una compra, en lugar de comprarlo en efectivo, compramos lo que se dice en cuenta corriente con nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagamos la mercadería, sino que le vamos a deber la mercadería a nuestro proveedor. Por un lado, entra mercaderías, aumenta el activo y a su vez aumenta el pasivo por nuestros proveedores por la deuda que mantenemos por no haber pagado esa mercadería. Otro ejemplo que tenemos es cuando el activo disminuye y un pasivo disminuye por el mismo importe. En este caso, un ejemplo sería cuando se paga la deuda, una deuda que mantenemos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo con nuestros proveedores, es de contado. O sea, disminuye nuestro pasivo y disminuye también nuestro activo porque estamos pagándolo, por ejemplo, si es de contado en este caso sería disminuye caja. Y el último ejemplo que tenemos de operaciones permutativas es cuando aumenta un pasivo y disminuye a su vez otro pasivo por el mismo importe. Es cuando se da el caso de las renovaciones de deudas, que llegado a un vencimiento, puede ocurrir un hecho que no podamos pagarle esa deuda, nos renueva nuestro acreedor, es decir, a quien le debemos nuestra deuda, por otro periodo más. Y siempre que no nos cobre intereses. Si no nos cobran intereses, el saldo de la deuda se mantiene igual y seguimos debiendo lo mismo. En ese caso sí sería una operación permutativa. Después tenemos las operaciones modificativas. Las operaciones modificativas, recordemos que son aquellas que producen una variación en el patrimonio neto. Entonces, primero, cuando tenemos un aumento del activo, tenemos a su vez también un incremento de nuestro patrimonio neto, resultando en una ganancia o en un incremento positivo. Por ejemplo, cuando la empresa cobra alquileres en efectivo por ejemplo, 50 pesos, o si decimos un número más realista puede ser por 20.000 pesos. En ese caso está ingresando en nuestro activo caja efectivo por 20.000 pesos y a su vez incrementa, eso representa un incremento en nuestro patrimonio neto porque es una ganancia. Después tenemos otro ejemplo de operación modificativa, es el activo, cuando disminuye. En ese caso también se produce una disminución de nuestro patrimonio neto y un ejemplo sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que pagar alquileres. Al pagar alquileres sale efectivo, por ejemplo que lo hagamos en efectivo, ¿no? Sale efectivo caja por 20.000 pesos, disminuye nuestro activo y representa una disminución de patrimonio neto o pérdida en este caso para la empresa. Otro ejemplo sería cuando aumenta el pasivo, que se produce una disminución de nuestro patrimonio neto. Recordando la ecuación patrimonial, activo menos pasivo, al estar el pasivo restando, si aumenta el pasivo produce una disminución de nuestro patrimonio neto. Un ejemplo sería
cuando renovamos una deuda o cuando por cualquier motivo nuestro acreedor nos cobra intereses o nos aumenta nuestra deuda cobrándonos mayores intereses. Esos intereses hacen que aumente nuestra deuda y por lo tanto que disminuya nuestro patrimonio neto, produciendo una pérdida. Cuando se produce una disminución del pasivo, el último caso de las operaciones modificativas, se produce un incremento de nuestro patrimonio neto, produciendo una ganancia, un resultado positivo. Por las mismas razones que mencioné respecto del pasivo en la ecuación patrimonial. Un ejemplo sería que nos otorga un descuento nuestro acreedor, ya sea porque al llegado el vencimiento no solamente cumplimos con nuestra deuda, sino que al pagar el contado nuestro acreedor nos recompensa con un descuento. Ese descuento es una disminución de pasivo y por lo tanto representa un incremento de nuestro patrimonio neto o una ganancia. Por último tenemos las operaciones mixtas, que es una combinación entre permutativas y modificativas. ¿Qué serían ejemplos de operaciones mixtas? Cuando tenemos un aumento de nuestro activo y una disminución de nuestro activo, pero por distinto importe. Puede ocurrir en este caso dos situaciones: que el activo sea mayor que la entrada de un activo sea mayor a la salida de un activo, en ese caso representa un incremento de nuestro patrimonio neto, o que la salida del activo que se está produciendo sea mayor a la entrada del activo respectivo. En ese caso se está produciendo una disminución de patrimonio neto. Después tenemos otro ejemplo, cuando aumenta nuestro activo y aumenta nuestro pasivo por distinto importe. Cuando el activo es mayor, o sea, cuando el aumento del activo es mayor al aumento de nuestro pasivo, se produce un incremento de nuestro patrimonio neto. Si el aumento del activo es menor al incremento de nuestro pasivo, se produce una disminución de patrimonio neto. Realizo una aclaración acá. Les recomiendo que los ejemplos los vayan viendo con la ecuación patrimonial, pónganle números, sigan los ejemplos que están en el cuadernillo, lo van a ayudar a entender más cómo funcionan estas operaciones. Bueno, seguimos. Cuando hay una disminución del activo y una disminución del pasivo por distinto importe. Si la disminución del activo es menor que la disminución del pasivo, se produce una disminución, un incremento de nuestro patrimonio neto. Ahora, si la disminución del activo es mayor a la disminución del pasivo, se produce una disminución de nuestro patrimonio neto. Por último tenemos el ejemplo del pasivo, cuando aumenta un pasivo y disminuye un pasivo por un importe distinto. Decimos que cuando el incremento del pasivo es mayor a la disminución del pasivo, se produce una disminución de patrimonio neto, una pérdida. Y cuando el aumento del pasivo es menor a la disminución del pasivo, decimos que se produce un incremento en el patrimonio neto. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el bloque 3, procesamiento de datos. Empezamos hablando de lo que se trata del procesamiento de datos de un sistema contable. En este caso, el procesamiento consiste en, primero, el sistema contable reúne datos contables a partir de comprobantes, esto es, documentos contables, como por ejemplo puede ser una factura A o B, un recibo, un pagaré, etcétera, que representa un hecho económico, y a través del el sistema contable, a través de un método, que en este caso es la contabilidad, procesa esos datos, los transforma y los convierte en información contable, que es la última etapa del procesamiento de datos. Esa información contable está representada en lo que se denominan informes contables. Son los estados contables y las notas y aclaraciones. Bien, vamos a definir ahora qué son las cuentas. Las cuentas las podemos definir como todas aquellas partidas o anotaciones que son de una misma naturaleza. Podemos explicarlo como hechos económicos, que son los que se registran en la contabilidad y que tienen una característica en común. Por ejemplo, cuando hablamos de caja, estamos hablando que esa característica en común es el efectivo, la liquidez efectivo, ¿no? El dinero en efectivo. O podemos decir, por ejemplo, mercaderías. La cuenta mercaderías habla de un hecho económico sobre las mercaderías que tienen depósito para vender la empresa y que lo que tienen en común que son bienes de reventa,
que la empresa adquiere para venderlas posteriormente. Bien, tenemos que una cuenta está compuesta por un debe y un haber. En el debe lo que se registran son todos los incrementos de activo, que son tanto las adquisiciones de bienes como también todos los créditos a favor de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un tercero, o sea, alguien distinto a la empresa, le debe a la empresa. Esos son créditos que forman parte del activo de la empresa y que se denominan créditos a favor de la empresa. También en el debe lo que se registran son todas las pérdidas que tiene la empresa por cualquier motivo. Y en el haber tenemos que se registran todos los aumentos de pasivo, es decir, todas las deudas que adquiere la empresa y que está obligada a cumplir, así como también todas las cuentas que tienen que ver con el patrimonio neto, ya sea aumentos de capital, puede ser también ganancias, ¿bien? Las ganancias también se acreditan. Cuando decimos que una cuenta se debe registrar por el debe, decimos que se debita. Cuando se registra por el haber, se acredita. Esta descripción es para hablar sobre la registración. No quiere decir que algo esté debitado que se esté debiendo. No, es solamente una cuestión técnica para hablar de la cuenta, ¿ven? Al igual que cuando decimos que cuando se registra un hecho económico y se acredita. No quiere decir específicamente que se está acreditando algo, sino que se está registrando ese hecho en una de las columnas o una parte de la cuenta, ¿ven? La diferencia entre el debe y haber se denomina saldo. Cuando el debe es mayor al haber, decimos que es saldo deudor. Cuando el haber es mayor al debe, decimos que su saldo es acreedor. Bien, respecto de la partida doble. La partida doble tiene dos características. Es una forma de registración de la contabilidad. Una característica principal que tiene es que se requieren al menos dos cuentas para registrarse. Y que esas registraciones cuantitativas deben ser balanceantes, es decir, que en su suma deben estar saldadas. Es decir, por ejemplo, entra un valor por una cuenta en el debe, entra otro valor por otra cuenta en el haber, y al sumarse, al restarse esas dos, quedan en cero. Eso significa que sean balanceantes. Ahora vamos a hablar sobre los asientos. Al momento de hablar de asientos tenemos que hablar de dos formas de trabajar con las cuentas. Una es trabajar con la cuenta y otra es trabajar en la cuenta. Trabajar con la cuenta es cuando realizamos en el libro diario registraciones, los asientos en este caso, y trabajamos con las cuentas al colocarlas en el asiento. O sea, por ejemplo, trabajamos con la cuenta caja para por ejemplo, representar ingresos de efectivo. Trabajamos con la cuenta mercadería para representar ingresos de mercadería. Doy otro ejemplo de una operación. Cuando compramos mercaderías, decimos que ingresa mercaderías y a la vez sale caja, por ejemplo, ¿no? Para representar esa salida de efectivo y el ingreso de mercadería. Cuando decimos que trabajamos en la cuenta, estamos trabajando o sistemáticamente sobre los movimientos de la misma cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar entonces con la cuenta y en la cuenta? Con la cuenta es que son registraciones cronológicas en el libro diario, día a día. Y trabajar en la cuenta son registraciones de tipo sistemática, donde se anotan se registran todas las anotaciones o movimientos propiamente de esa cuenta solamente, en un periodo determinado. Decimos que entonces ese tipo de registración es sistemática. Trabajar con la cuenta es cronológica, trabajar en la cuenta es sistemática. Cuando trabajamos en la cuenta se realiza en un libro que se llama el libro mayor. La forma más fácil de representar el libro mayor a través de las T's. Hay unas T's, lo ven en el cuadernillo. Por ejemplo, caja, en la parte izquierda de la cuenta tenemos el debe y en la parte derecha el haber, y ahí se van realizando todas las registraciones y movimientos de esa cuenta, ¿bien? Entonces, una vez que se ha cerrado el periodo de registración contable de la organización, lo que se hace es
se suma el debe, se suma el haber y después se realiza la resta para que nos dé el saldo. En este caso caja sería saldo deudor. Las cuentas están compuestas por tres partes, una parte gráfica, una parte cuantitativa y una parte literal. Una parte gráfica se refiere al aspecto en que se realiza la registración. Esto depende más que nada de las necesidades de información de la empresa. Puede ser de una sola sección, de dos secciones o más secciones, el tipo o la parte gráfica en que puede realizarse la cuenta. La más conveniente suele ser la de dos secciones. ¿Por qué? La de una sola sección tiene una sola columna cuando hablamos de la parte donde se anota los números, las cantidades de la cuenta, que esa sola columna es el importe. Cuando decimos que tiene dos secciones, es que, o de dos o más secciones, que tiene, por ejemplo, en este caso sería de tres secciones, el debe, el haber y el saldo, que es la más recomendable, para poder ver cómo se ha ido moviendo la cuenta en el debe, en el haber y en el saldo. El de una sola sección, en el importe, las registraciones que se realizan en el importe son sumándolo o restándolo, ya sea con signo negativo al momento de restarlo o con paréntesis. Y bueno, y en la parte de dos o más secciones, en el ejemplo que di sobre las tres secciones, en este caso debe, haber y saldo, el saldo al ser, por ejemplo, acreedor, o si el saldo va negativo, se pone restando o con paréntesis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de cuentas, que esto es muy importante a tenerlo en cuenta para posteriormente cuando vayan a realizar la registración en los libros diarios y mayor. Decimos que una cuenta se clasifica primeramente si es patrimonial, si es una cuenta de ganancias o una cuenta de orden. Es patrimonial cuando representa alguno de los elementos de su patrimonio neto, y decimos en este caso que puede ser patrimonial del activo, patrimonial del pasivo, o puede ser una cuenta de patrimonio neto. Cuando hablamos que es una cuenta de patrimonial del activo, puede ser del activo propiamente dicho o regularizadora del activo. Del activo propiamente dicho es que forma parte directa del activo y en este caso van sumando. Decimos que es regularizadora del activo cuando van restando en el activo. Explico con ejemplos ahora. Cuando decimos que es el activo propiamente dicho, un ejemplo que es activo y que va sumando sería caja, es efectivo. Si representa en forma positiva, o sea, positiva no, va sumando el efectivo que va obteniendo la empresa, eso se va sumando. Decimos que es regularizador el activo porque más allá de que vaya restando en el activo, el mismo nombre lo dice, regula una parte del activo. Un ejemplo típico es sobre los bienes de uso. Los bienes de uso con el transcurso del tiempo se van desvalorizando por el uso que se le va dando. Una forma de representar o regular esos activos es a través de este tipo de cuentas. Por ejemplo, un bien de uso puede ser un rodado de X valor, por ejemplo de 100.000 pesos. A medida que va pasando el tiempo va acumulando desvalorizaciones. Entonces una forma para no bajar el valor del rodado directamente, sino representar esa disminución de valor, se utiliza una cuenta regularizadora del activo para que lo represente esa disminución de valor acumulado, ¿no? Bien, después tenemos patrimonial del pasivo. Estas cuentas pueden ser del pasivo propiamente dicho, en el caso incrementan el pasivo, son directamente del pasivo. Y las regularizadoras del pasivo que regulan una parte del pasivo y lo disminuyen al pasivo. Y por último tenemos las cuentas de patrimonio neto, que en ese caso son las cuentas de capital, el capital social, las de ganancias, o sea, perdón, no de ganancias, lo digo de nuevo para. Por último tenemos las cuentas de patrimonio neto, las de capital social o capital suscripto, los retiros de socios, los aportes de los propietarios, etc. Después tenemos las cuentas de ganancias. Las cuentas de ganancias pueden ser, las cuentas de resultado, mejor dicho, las cuentas de resultado pueden ser de ganancias o pueden ser de pérdida. Bien. Y por último tenemos las cuentas de orden. Es decir, venimos hablando cuentas patrimoniales, cuentas de resultado, que pueden ser de ganancia o de pérdida, y por último las cuentas de orden. Las cuentas de orden son para representar hechos contingentes. Ahora, ¿qué es una contingencia? Se trata de un hecho que no se tiene la certeza de que va a ocurrir en el futuro, pero sí es altamente probable que ocurra, y no solamente que ocurra, sino que
al ocurrir va a producir va a afectar el patrimonio de la empresa. La forma de demostrar o representar estas cuentas o estos hechos de orden es a través de lo que se denomina, como dije, cuentas de orden. Para respetar la partida doble se utilizan dos cuentas, una que se debite y otra que se acredite, y de esa forma se representa dichos hechos contingentes. O puede realizarse fuera de los estados contables, es decir, fuera de las registraciones que hemos estado mencionando, y se realiza en una registración aparte a través de lo que se denomina notas. Entonces se representa en la nota dicho hecho contingente. Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones de las cuentas con la ecuación patrimonial. Primero recordamos la ecuación patrimonial: activo menos pasivo igual a patrimonio neto. En este caso es importante despejar el activo de forma tal que nos quedaría activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Por qué voy a utilizar esta ecuación patrimonial? Porque quiero que se relacione la ecuación patrimonial con las cuentas. En el debe y en el haber. En el debe lo que se registra son todos los incrementos de activo, y en el haber lo que se registra son todas las disminuciones de activo. En el debe, cuando hablamos de pasivo, todos los incrementos de pasivo se registran en el haber. Cuando disminuye el pasivo se registra en el debe. Todos los incrementos de patrimonio neto se efectúan o se registran en el haber, y todas las disminuciones de patrimonio neto se efectúan en el debe. Por último tenemos las ganancias y las pérdidas. Hay que recordar, hay una rima que siempre digo que se utiliza para recordar esto, y es que las pérdidas se debiten, las ganancias se acreditan. Cada vez que tengamos una pérdida la vamos a debitar, cada vez que tengamos una ganancia la vamos a acreditar. Bien, antes de pasar al plan y manual de cuentas es importante detallar un detalle más sobre las cuentas, las formas de agruparlas. Se pueden agrupar lo que se denominan cuentas analíticas o subcuentas que ayudan a un mejor orden. Este orden pueden ser cuentas de primer grado, cuentas de segundo grado, y se denominan las cuentas de primer grado rubros. Los rubros, por ejemplo, en el activo, ejemplos de rubros son disponibilidades, bienes de cambio, bienes de uso, etc. Y a su vez dentro de esos rubros están agrupadas las cuentas. Por ejemplo, rubro de disponibilidades, como caja, como banco XX cuenta corriente, valores a depositar, etc. Bienes de cambio serían mercaderías y demás cuentas que corresponden a bienes de cambio, como anticipo de proveedores. Bienes de uso serían todas las cuentas que representan los bienes de uso, como rodados, muebles y útiles, inmuebles, etc. Es importante, ahora sí pasando a plan y manuales de cuentas, que las cuentas tengan un orden de acuerdo a las necesidades de información de la empresa, que sigan un criterio. Este orden o criterio podemos decir que se trata de un plan. Cuando se sigue un plan, al seguir un orden o criterio, decimos en este caso de las cuentas que se sigue un plan de cuentas. Y el manual de cuentas es que detalla no solamente el plan de cuentas, sino que son las cuentas que la componen, sino el nombre de las cuentas, qué representa cada cuenta y para qué se van a utilizar. Es importante que sigan diversas características el plan de cuentas. Primero, que sea un criterio de ordenamiento, como ya mencioné. Segundo, que sea flexible, es decir, que puedan incorporarse y quitarse cuentas. Cuando decimos que un plan de cuentas es rígido, es que no se puede modificar. Lo ideal es que sea lo más flexible posible. Y debe ser también integral, es decir, debe integrar todos los aspectos económicos posibles respecto de las cuentas. Bien, después, antes de pasar a codificación, que lo voy a mostrar acá, es importante tener en cuenta dos cuestiones en la preparación. Podemos ordenar las cuentas de forma horizontal en el plan de cuentas o de forma vertical. De forma horizontal, cuando queremos detallar distintos hechos económicos a través de varias cuentas, pero de un mismo grado, y cuando decimos que el ordenamiento va a ser vertical, queremos que las cuentas estén ordenadas, sean un mismo tipo de cuentas, pero de mayor grado. Bien,
También cuando queremos analizar con más detalle un mismo hecho. Respecto de la codificación que se va a mostrar acá, tenemos una expresión sintética para mostrar el plan de cuentas, para seguir un ordenamiento adecuado que sea lo más legible posible y que sea útil, que es otra de las características importantes que debe seguir el plan de cuentas, que sea útil, que se le pueda dar un uso conforme a los requerimientos contables que tenga la organización. Bueno, la primera que tenemos es alfabética. La segunda clasificación que tenemos es mnemotécnica. La tercera es alfanumérica. La cuarta es número correlativo. Bien, después tenemos respecto del manual de cuenta, está compuesto por dos partes, una con el plan de cuentas y otra con todas las indicaciones correspondientes al uso que se le va a dar a las cuentas y al plan de cuentas en las registraciones contables. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la unidad 4, que trata sobre registros contables. Una vez realizado todo el periodo de transacción del procesamiento de datos, que va desde la toma de datos a partir de los comprobantes hasta su salida final, que es los informes contables, en este caso los estados contables, se utilizan medios para registrar, analizar y acumular o almacenar toda la información contable. Estos medios utilizados para dicho fin se denominan registros contables. Tenemos distintas clasificaciones de registro contable. La primera es en cuanto a la calidad de la información. Tenemos registro con información, en cuanto a la calidad de información, registro con información heterogénea y no tabulada respecto de conceptos análogos, y registro con información homogénea y tabulada conforme a conceptos análogos. En cuanto a la segunda clasificación, es en cantidad. Tenemos registros que toman la totalidad de los hechos que produce el ente y registros que toman parcialmente la información que produce el ente. Después tenemos los registros que establece el Código Civil y Comercial, tanto los que son obligatorios mencionados por el mismo Código Civil como los que no mencionan y que por lo tanto son optativos. Los obligatorios son el libro diario, el libro de inventarios y balances, y optativos que no menciona el Código Civil serían, por ejemplo, el libro mayor. Después tenemos registros que son de primera o de segunda entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el procesamiento de datos, a partir de la información que se toma de los comprobantes, que después se registra en determinados registros contables, pasan a otros registros contables hasta el proceso final, que es la parte final del proceso, que es la salida de la información contable. Tenemos primera entrada, son los que toman información directamente, registro de primera entrada, toman información directamente de los comprobantes, como son por ejemplo el libro diario, y después tenemos de segunda entrada, o sea, registro de segunda entrada, que registran operaciones a partir de otras que han sido registradas ya en otro tipo de registros, como por ejemplo el libro mayor o el libro de inventarios y balances. La última clasificación sería, en cuanto a la forma y diseño de los registros, la primera está definida en el artículo 332 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que deben ser encuadernados en libros. Les recomiendo leer directamente del artículo para entender mejor a qué es lo que me refiero. Y por otro lado tenemos el artículo 339 del Código Civil y Comercial, que establece que el titular, previa autorización del registro público en el que se encuentre inscripto, puede, en primer lugar, sustituir los libros ya mencionados como obligatorios por ordenadores y cualquier otro medio que cumpla esos fines, que respete la integridad de la información contable, y acumular la información o la documentación en microfilms, discos ópticos y cualquier otro medio que cumpla ese fin. Bien, ahora vamos con el libro diario. El libro diario es un registro de transacciones cronológico, es decir, que las transacciones se van registrando a medida que van sucediendo y no según el tipo de operaciones. Como descripción, importante tener en cuenta, primero, todas las anotaciones que se realizan en el libro diario de las transacciones se denominan asientos, como mencioné en una de las unidades pasadas.
Otra descripción que podemos hacer del libro diario es cómo está compuesto, cuál es su forma gráfica. Les recomiendo que lo estudien directamente del cuadernillo porque es mejor entenderlo de ahí. Pero básicamente hay que entender que a medida que se va ingresando las transacciones, estas ingresan en cuentas, en una parte, en una columna donde hay espacio para las cuentas, y la parte de los valores de esas cuentas se ingresan en las columnas de debe haber. Las cuentas que se debitan se anotan más a la izquierda, mientras que las cuentas que se acreditan, que su valoración corresponde ponerla en la columna del haber, en la parte de las cuentas se ponen abajo, un poco más a la derecha. Se puede poner el nombre de la cuenta directamente o poner A, por ejemplo. Mercaderías A caja, por ejemplo. A su vez, estos asientos están separados por líneas entrecortadas, o sea, una línea cortada al medio, donde se pone información ya sea del número de asiento o de la fecha, dependiendo de la forma gráfica como se muestra en el cuadernillo, que está mostrada en el cuadernillo. En cuanto a las características del libro diario, primero tenemos que es un registro principal. ¿Por qué? Porque se anotan todas las transacciones que produce el ente. Después tenemos que un registro cronológico. A medida que se van produciendo las transacciones se van registrando. Es un registro heterogéneo. ¿Por qué? Porque en él se vuelca información explicativa de las transacciones en el mismo asiento. También se analiza la información del asiento en su totalidad según los débitos de las transacciones, según sus débitos y créditos. Y por último es fuente de información para registros homogéneos. Bien, después tenemos el libro mayor. El libro mayor, el problema que tiene el libro diario es que a medida que se van registrando las cuentas, estas no se registran en ellas los saldos, función que sí cumple el libro diario. Al realizar esto, al tomar los saldos a partir de los asientos del libro diario, decimos que es un registro de segunda entrada porque no toma información directa del comprobante. Entonces aquí de esta forma se registran todos los saldos que son importantes y que por lo tanto el libro mayor, como conclusión, puede decir que es de suma importancia para la posterior confección del balance de sumas y saldos y el balance general, ya que permite trasladar los saldos de cada una de las cuentas. Por último tenemos el libro de inventarios y balances, que también es un registro principal y es un registro cronológico, pero a diferencia del libro diario es un registro de segunda entrada. Bien, el Código Civil y Comercial establece que solo va a ser de primera entrada, cuestión principal a tener en cuenta en el libro de inventarios y balances, cuando la empresa inicie sus actividades por primera vez, es decir, cuando se ha constituido. Después, a partir de los ejercicios siguientes, donde se van a efectuar las registraciones, esto entendiéndose ejercicio económico como el periodo en que realiza registraciones de la empresa de todas sus operaciones. Bueno, a partir del segundo ejercicio en adelante, el libro de inventarios y balances se transforma en un registro de segunda entrada. Ahora, ¿por qué es un registro principal? Porque contiene toda la información de las transacciones efectuadas por el ente, aunque en forma sintética. Y es cronológico porque a medida que se van produciendo se van registrando. Bueno, vamos a hablar sobre la unidad 5, que trata sobre fuente de datos y documentación. En primer lugar tenemos los hechos económicos, que son hechos que afectan el patrimonio de la empresa, ya sea en forma cuantitativa o cualitativa. Estos hechos pueden clasificarse como internos, pueden clasificarse también aquellos hechos que son efectuados con terceros y hechos externos a la empresa. Antes de mencionar qué significa cada uno, es importante que tengan en cuenta que los principales hechos económicos que normalmente van a producirse en la empresa son los de comprar, transformar, vender, pagar y cobrar. Son 5. Bueno, hablando de los hechos de la clasificación mencionada anteriormente, los hechos económicos que se efectúan por terceros a la empresa, es decir, terceros me refiero a que no pertenecen a la empresa. Son los típicos de comprar, vender, pagar y cobrar. Respecto de los acontecimientos internos de la empresa, se refieren a aquellos hechos que se producen en el orden o dentro de la misma organización o empresa,
como son por ejemplo la transformación de materias primas, materiales, productos en proceso, etc. Es más típica de estos ejemplos de una empresa industrial. Y con respecto a hechos externos, se trata de, por ejemplo, un nuevo impuesto que grave alguna condición económica o parte del patrimonio de la empresa. Les recomiendo ver el cuadro sináptico que les hizo los profesores en el cuadernillo, de ahí se van a poder estudiarlo, se entiende muy bien desde ahí. Otra cuestión a tener en cuenta es sobre el movimiento y revelación de los hechos económicos. La revelación de los hechos económicos se producen cuando se asientan en los registros contables. Tenemos los inmediatos y los que son más mediatos. Los inmediatos son aquellos que su registración coincide con el momento que se producen. Y los mediatos son aquellos que tienen que pasar por un proceso. Por ejemplo, una vez que se devenguen, deben registrarse. Por ejemplo, el devengamiento de salarios del personal, remuneraciones. Tenemos los intereses cobrados o pagados por intereses de deudas o de créditos, entre otros. Bien, ¿qué se entiende ahora por documentos comerciales? Apolinar García define documentos comerciales como aquellos que dejan constancia de todas las operaciones económicas que realiza la empresa y que facilita a la teneduría de libros la información que le es necesaria para realizar todas las anotaciones que tiene a su cargo. A partir de aquí, les recomiendo, porque es mucho más didáctico y es mejor para comprender esta unidad, que lo estudien directamente del cuadernillo. ¿Por qué? Porque les muestra gráficamente a través de imágenes cuáles son los documentos comerciales, cómo están compuestos y para qué sirven. Es mejor que lo estudien como esté dado en el cuadernillo, y espero que les haya, en general espero que les haya sido de utilidad todo el resumen que hicimos de nociones de contabilidad hasta la bolilla 5, que es para el examen del viernes. Cualquier duda que tengan sobre el cuadernillo o sobre los temas de nociones de contabilidad, deben efectuarla a sus profesores a través del campo virtual o a través de las clases de consulta que vayan a definir los profesores.